James Baxter abrió los ojos, pero la oscuridad no cedió. 4 meses y 10 días. Era el tiempo que había transcurrido desde que la turba irrumpió en la embajada de Estados Unidos en Teherán. Ahora, Mazandarán, una cárcel provincial en el norte de Irán, era su hogar. Aunque hogar era una palabra demasiado cálida para 8 metros cuadrados con paredes desnudas y una estrecha ventana debajo del techo, por donde se filtraba una luz exigua. Se levantó lentamente del delgado colchón, atento a los sonidos del relevo de la guardia matutina. 5 pasos hasta la pared, 5 de vuelta. Cada mañana comenzaba con este ritual absurdo, que le ayudaba a mantener la cordura. El frío aire de enero se colaba por las grietas de las paredes, haciéndole tiritar incluso bajo la manta de lana que le habían dado después de la 3ª semana de interrogatorios. El ruido de unas llaves en la cerradura rompió el silencio. La puerta se abrió, y en el umbral apareció Hamid, un joven guardia con una barba espesa y el sempiterno fusil al hombro. «Desayuno, americano», dijo en un inglés chapurreado, dejando en el suelo un cuenco con arroz y lentejas. James asintió. En 4 meses había aprendido a no mirar a los guardias a los ojos, pues lo interpretaban como un desafío. Él era el alto asistente del agregado político cuando se produjo la toma de la embajada. Ahora era simplemente el prisionero número 17. «Hoy hay interrogatorio», añadió Hamid antes de cerrar la puerta. James apretó la mandíbula. Los interrogatorios seguían el mismo patrón. Preguntas interminables sobre la CIA, sobre operaciones secretas de las que no sabía nada. Luego, amenazas, a veces golpes. Una cadena de humillación destinada a quebrar su voluntad. Comió lentamente, recordando su casa en Virginia. Sara debía dar a luz en febrero. Su primogénito nacería, y su padre estaría a miles de kilómetros de distancia, sin saber si era niño o niña. Esa idea le dolía más que todas las privaciones físicas. 1 hora después lo sacaron al pasillo, donde ya estaban otros 3 estadounidenses. Michael Donovan, un funcionario consular, Rachel Klein, secretaria de la embajada, y Richard Foster, especialista en comunicaciones. Los habían separado después de la toma, y esos encuentros esporádicos eran la única oportunidad de saber qué ocurría con los demás. «¿Cómo estás?», susurró Michael, mientras los guardias charlaban entre ellos. «Vivo», respondió James secamente. «¿Se sabe algo de los demás?». «Dicen que a algunos los tienen en Teherán. A 6 los han trasladado a Qom». Su conversación fue interrumpida por un grito seco del guardia jefe. Condujeron a los prisioneros por un largo pasillo hasta la sala de interrogatorios. James notó cómo temblaban las manos de Rachel, una mujer frágil que, antes del cautiverio, se dedicaba a redactar notas diplomáticas y organizar recepciones, y que ahora luchaba por sobrevivir en una prisión iraní. En la sala de interrogatorios les esperaba el ya conocido interrogador, Farhad Nazari, un hombre de ojos fríos y un inglés impecable. Siempre empezaba con cortesía, pasando gradualmente a las amenazas. «Señor Baxter», comenzó, abriendo una carpeta con documentos. «Hoy me gustaría hablar de sus contactos con opositores iraníes en octubre de 1979. James sabía que cualquier respuesta sería utilizada en su contra. Se había reunido con representantes de diversas fuerzas políticas, pero eso era una práctica diplomática habitual, no espionaje. «Cumplía con mis obligaciones como diplomático», respondió. «Todas las reuniones fueron oficiales». Farhad sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Tenemos pruebas de su participación en una conspiración contra la Revolución Islámica. Una confesión aliviaría su destino». Así continuó durante horas. Preguntas, presión, amenazas. James se aferraba a una sola idea. Debía sobrevivir por Sara y su hijo. Cuando terminó el interrogatorio, los devolvieron a sus celdas. Al pasar por el ala administrativa, James vio la puerta abierta de una sala de guardia. Sobre la mesa había un mapa de la provincia de Mazandarán.
Memorizó la disposición de las carreteras y las poblaciones. Esa información podía serle útil. Por la noche, tendido en el colchón, pensó seriamente por primera vez en una fuga. No solo un sueño de libertad, sino un plan concreto. Irán estaba en ebullición, el poder revolucionario era inestable. Tal vez eso le daba una oportunidad. Cerró los ojos, imaginando el rostro de Sara. «Volveré contigo», susurró en la oscuridad. «Te juro que volveré». Febrero trajo lluvias heladas y un cambio importante en el régimen de la prisión. Debido a los cortes de electricidad, la vigilancia se había reducido y solo 2 personas patrullaban el perímetro en lugar de las 4 habituales. James se dio cuenta durante el paseo semanal en el patio interior, 15 minutos al aire libre que se convirtieron en una valiosísima fuente de información. Empezó a recopilar datos de forma sistemática. Observaba el relevo de la guardia, memorizaba los rostros de los guardias, estudiaba sus costumbres. El joven Hamid siempre se tomaba un respiro a las 23:15, alejándose de la pared este durante 7 minutos. El guardia jefe, Mustafa, tenía debilidad por el alcohol, a pesar de las prohibiciones islámicas, y los jueves su vigilancia disminuía notablemente. Un día, durante el paseo, James tropezó y cayó junto al contenedor de basura. En ese momento consiguió recoger un clavo oxidado, la primera herramienta para su futura fuga. Por las noches, garabateaba con cuidado un mapa de la prisión en la pared, añadiendo nuevos detalles tras cada paseo o traslado al interrogatorio. La disposición de los puestos de guardia, las puertas, las cerraduras. Todo iba conformando una única imagen. Una semana después, logró hablar en secreto con Richard Foster cuando los llevaban a un reconocimiento médico. «Necesito tu ayuda», susurró James. «Estoy pensando en largarme de aquí». Los ojos de Richard se abrieron como platos, pero rápidamente se recompuso. «Esto es una locura», susurró en respuesta. «Pero cuenta conmigo. ¿Qué necesitas?» «Información sobre el sistema de alarmas. Tú entiendes de eso». Richard asintió imperceptiblemente. «Dame unos días». 3 días después, durante el paseo, Richard chocó accidentalmente con James. «Es un sistema soviético antiguo», dijo rápidamente. «La alimentación principal viene del pabellón este. Si lo desconectas, el perímetro se quedará sin alarma durante 2 o 3 minutos, hasta que se encienda el generador de respaldo». Aquella era información valiosa. James siguió recopilando datos, incorporando al resto a su plan. Michael Donovan tenía acceso a la lavandería y pudo conseguir ropa extra, que empezaron a esconder debajo de los colchones. Rachel Klein, gracias a su conocimiento del farsi, escuchaba las conversaciones de los guardias y se enteró de una redistribución planeada de los prisioneros. «Quieren separarnos», informó durante la comida en el comedor común. «En 2 semanas trasladarán a una parte a Tabriz». Aquello aceleró la planificación. James lo tenía claro. O actuaban ahora, o perderían la oportunidad. Lo más difícil era encontrar una forma de comunicarse entre las celdas. La solución llegó de forma inesperada. Un joven prisionero iraní, encarcelado por protestas políticas, le enseñó a James cómo usar las tuberías de agua para transmitir mensajes. Un método que usaban los disidentes en las prisiones del Shah. 3 golpes cortos, luego una pausa, luego otro golpe. «Esa es la señal para empezar», explicó James al resto. El plan iba tomando forma. Eligieron el jueves, el día en que el guardia jefe, Mustafa, estaría menos atento. Decidieron actuar después de medianoche, cuando la mayor parte del personal estuviera durmiendo. Quedaba el principal problema: cómo salir de las murallas de la prisión y a dónde ir después. Aquí les ayudó la casualidad. Durante otro interrogatorio, James vio sobre la mesa de Farhad un mapa turístico de la costa del mar Caspio. Consiguió memorizar la ubicación de los pueblos de pescadores a 20 kilómetros de la prisión.
Si llegamos a la costa, podemos encontrar una barca, le dijo a Michael. Desde allí, a Azerbaiyán soviético no hay ni un día de camino. ¿La Unión Soviética? Dudó Michael. ¿Estás seguro? No tenemos otra opción. Turquía está demasiado lejos. En la URSS, lo más probable es que nos entreguen a la embajada americana. La Guerra Fría es una cosa, pero un escándalo internacional con diplomáticos es otra muy distinta. Las dudas persistían, pero no había alternativas. Continuaron preparándose, reuniendo todo lo necesario. James desarrolló un plan de contingencia para el caso de que surgieran imprevistos. Cada uno debía conocer su papel. Una noche, cuando James estaba garabateando un nuevo detalle en su mapa, la puerta de la celda se abrió de repente. En el umbral estaba Farhad Nassari. «Un pasatiempo interesante, señor Baxter», dijo, examinando la pared. El corazón de James dio un vuelco. Todos sus planes podían desmoronarse en un instante. Farhad estudió atentamente los garabatos, luego se volvió hacia James. «Sabe, yo también estudié en Estados Unidos. En la Universidad de Columbia, Ciencias Políticas». Hizo una pausa, luego continuó inesperadamente. «No todos en Irán apoyan la toma de su embajada, pero son tiempos difíciles». Con estas palabras, salió, dejando a James desconcertado. ¿Era una trampa? ¿Una indirecta? ¿Una advertencia? Aquella noche, James tardó en dormirse. Su plan podía estar comprometido, pero no había marcha atrás. A través de las tuberías transmitió el mensaje al resto. Jueves, medianoche. Listos. Quedaban 3 días para la fuga. El jueves 21 de febrero amaneció sorprendentemente tranquilo. James pasó el día repasando mentalmente cada paso del plan, imaginando los posibles obstáculos y las formas de superarlos. Por la noche, se comió toda la cena. Sabía que necesitaría fuerzas. A las 22:30 se apagaron las luces en los pasillos, la hora habitual de acostarse. James estaba tumbado en el colchón, escuchando los sonidos de la prisión, los pasos de los guardias, el chirrido de las puertas, la tos lejana de los prisioneros. Estaba esperando a que el reloj del edificio administrativo diera las 12. A las 23:45 se levantó con cuidado y se puso la ropa de repuesto, escondida debajo del colchón. Luego sacó de una grieta entre los ladrillos una aguja afilada, un arma primitiva, pero la única que tenía. 15 minutos antes de la medianoche, se acercó a la puerta y empezó a trabajar en la cerradura, utilizando la técnica que le había enseñado el disidente iraní. Introdujo la aguja en la cerradura, palpando con cuidado el mecanismo. El sudor le empapaba los ojos, las manos le temblaban ligeramente. Por fin, se oyó un suave clic. El primer obstáculo había sido superado. James se quedó quieto, escuchando. El pasillo estaba vacío. Abrió la puerta con cuidado y se deslizó hacia afuera. Según el plan, tenía exactamente 3 minutos para llegar a la celda de Richard, situada al final del pasillo. A hurtadillas por la pared, llegó a la puerta correcta y llamó 3 veces en silencio. Richard estaba listo. Juntos se dirigieron a la celda de Rachel y luego liberaron a Michael. «Todo según el plan», susurró James. «Ahora al corredor este». Se movían en silencio, deteniéndose antes de cada esquina. La prisión parecía sumida en un sopor, pero eso podía cambiar en cualquier segundo. Al llegar a la sala técnica, Richard inspeccionó rápidamente el panel eléctrico. «Aquí está, el interruptor principal», susurró. «Cuando lo desactive, tendremos un máximo de 3 minutos antes de que se active la energía de respaldo». James asintió. «Esperaremos a que Hamid vaya a fumar». A las 23:17 vieron al joven guardia salir de su puesto en la pared este. Había llegado el momento. «Ahora», ordenó James. Richard accionó con decisión el interruptor. La prisión se sumió en la oscuridad total. A lo lejos,
Se oyeron voces alarmadas. ¡Vamos! James guió al grupo hacia la salida de emergencia, que se utilizaba para las entregas de comida. Se movieron rápidamente en la oscuridad, guiándose por la ruta que habían memorizado de antemano. La puerta de la salida de emergencia estaba cerrada con un simple cerrojo que Michael abrió fácilmente. El aire frío de la noche les golpeó la cara, la primera bocanada de libertad. Delante estaba el patio interior, luego la cerca de alambre de púas. Cruzaron el patio pegados a las sombras. Faltaban unos 15 metros para la cerca cuando, de repente, se encendió un reflector. La energía de respaldo estaba en funcionamiento. ¡Al suelo!, gritó James, y los cuatro se tumbaron boca abajo. El haz del reflector recorrió el patio, pero aún no los había alcanzado. Se arrastraron hacia la cerca, aprovechando cada cobertura. Al llegar a su destino, Michael sacó de debajo de su ropa una sábana enrollada. La usarían para superar el alambre de púas. De repente, se oyó un grito. ¡Prisioneros! ¡Fuga! Los habían descubierto. Ya no había tiempo para ser cautelosos. ¡Rápido! James ayudó a Rachel a subirse a la cerca. Michael lanzó la sábana sobre el alambre de púas. Se oyeron disparos. Las balas silbaban peligrosamente cerca. Rachel saltó la cerca, seguida por Richard. Michael recibió un roce de bala en el hombro, pero logró superar el obstáculo. James fue el último. Cuando estaba pasando la pierna por encima de la cerca, una bala alcanzó la sábana cerca de su mano. Perdió el equilibrio y cayó desde el lado exterior, golpeándose fuertemente contra el suelo. Un dolor agudo le recorrió el tobillo, pero la adrenalina lo amortiguó. ¡Corran!, ordenó, poniéndose de pie. Se dirigieron corriendo hacia la arboleda a 200 metros de la prisión. Detrás se oían gritos y disparos, y una sirena aullaba. Al llegar a los árboles, los fugitivos no se detuvieron y continuaron moviéndose hacia las montañas. Solo después de media hora de carrera continua, James permitió que el grupo hiciera una breve parada. ¿Están todos bien?, preguntó, jadeando. Michael presionaba su mano contra el hombro sangrante. Sobreviviré. ¿Ahora a dónde? James señaló al norte. Hacia la costa. 20 kilómetros en línea recta. Tenemos que llegar allí antes del amanecer. Rachel temblaba, pero no de frío. Nos estarán buscando. Helicópteros, perros. Por eso no podemos detenernos, respondió James. Seguiremos el lecho del arroyo para despistar. Continuaron su camino, adentrándose en la región montañosa. James cojeaba. Se había lastimado gravemente el tobillo al caer, pero ocultaba el dolor a los demás. Cada paso era difícil, pero no podían detenerse. Una hora después, escucharon el ruido de un helicóptero. Los fugitivos se escondieron bajo las densas copas de los árboles, conteniendo la respiración. El haz del reflector recorrió el bosque, arrancando de la oscuridad troncos y arbustos. El helicóptero dio varias vueltas y se alejó. No se rendirán, dijo Richard. Para ellos es una cuestión de prestigio. Para nosotros es una cuestión de vida, respondió James. Sigamos. Continuaron moviéndose, superando pendientes pronunciadas y grietas. La noche era clara, las estrellas ayudaban a orientarse. Cada uno de los fugitivos entendía. Volver a la prisión significaría tortura y, posiblemente, la muerte. Antes del amanecer, llegaron a la cresta de la montaña, desde donde se podía ver el mar Caspio. Una franja oscura en el horizonte, promesa de libertad. Pero aún faltaban varias horas de camino hasta la costa, y con la llegada del día sus posibilidades se reducirían drásticamente. Tenemos que encontrar un refugio para el día, dijo James. Seguiremos moviéndonos cuando oscurezca. Encontraron una pequeña cueva, escondida entre la maleza. Al entrar, los fugitivos pudieron relajarse por primera vez en la noche y evaluar su situación. No tenían comida ni agua, solo la ropa que llevaban puesta. Michael sufría por la herida.
James apenas podía apoyar el pie lesionado. «Lo hicimos», dijo Rachel en voz baja. «Realmente escapamos». James negó con la cabeza. «Solo hemos empezado. La verdadera fuga se completará cuando salgamos de Irán». Sacó de su bolsillo una pequeña brújula que había logrado robar de la sala de interrogatorios hacía unas semanas. «Cuando oscurezca, nos dirigiremos al pueblo pesquero de Bandar Egas. Allí intentaremos encontrar un barco». «¿Y si no lo encontramos?», preguntó Richard. James miró al mar. «Entonces tendremos que improvisar». Se turnaron para vigilar la entrada de la cueva, mientras los demás intentaban descansar. El día se hizo interminable. Varias veces oyeron helicópteros sobrevolando las montañas. Una vez les llegó el ladrido de perros, pero, afortunadamente, el grupo de búsqueda pasó a 1 kilómetro de su escondite. Al caer la tarde, el estado de Michael empeoró. La herida se había inflamado y le había subido la fiebre. James comprendía que necesitaban encontrar ayuda, y rápido. Cuando el sol se ocultó tras el horizonte, abandonaron la cueva y continuaron su camino hacia la costa. Les esperaba otra noche de lucha por la libertad, y nadie sabía cómo terminaría. Descender de las montañas resultó más difícil que subir. En la oscuridad, tropezaban a menudo, resbalaban sobre las piedras húmedas y se agarraban a los arbustos para no caer. Michael caminaba con dificultad, apoyándose en Richard. La fiebre iba en aumento y, a veces, deliraba, recordando a su familia en Boston. «Aguanta, amigo», lo animaba James. «Ya queda poco». Su propio pie estaba hinchado y le palpitaba de dolor, pero seguía adelante, apretando los dientes. En lo más profundo de su mente latía un pensamiento. Sarah ya debería haber dado a luz. ¿Será niño o niña? Antes del amanecer, llegaron a la carretera costera. A lo lejos se divisaban las luces del pueblo pesquero de Bandar Gas. Pero acercarse a él en la oscuridad era arriesgado. No sabían hasta qué punto se había extendido la noticia de la fuga. «Tenemos que encontrar un escondite y observar el pueblo durante el día», dijo James. «Por la noche intentaremos encontrar una barca». Se refugiaron en un cobertizo abandonado cerca de la carretera. A través de las rendijas de las paredes podían observar los alrededores. Rachel encontró un cubo viejo en el que recogió agua de lluvia, el primer trago en un día. «Michael necesita un médico», le dijo en voz baja a James. «Y antibióticos». «Lo sé, pero si solicitamos atención médica, nos entregarán inmediatamente a las autoridades». Durante todo el día se turnaron para vigilar el pueblo. Varias veces pasaron jeeps militares por la carretera, pero no se detenían ni realizaban registros. Posiblemente, la búsqueda se había centrado en las montañas, donde los habían visto por última vez. Al caer la tarde, el estado de Michael era crítico. Se debatía en el delirio, y la herida en el hombro se había ennegrecido. «Tenemos que arriesgarnos», decidió James. «Rachel, tú hablas farsi mejor que ninguno de nosotros. ¿Podrías ir al pueblo y comprar medicinas?» Rachel palideció, pero asintió. «Diré que mi marido está enfermo, que somos turistas perdidos». «Toma esto». James le entregó una brújula. «Si algo sale mal, corre hacia la costa, 3 kilómetros al este de aquí. Nos encontraremos allí». Cuando oscureció, Rachel se dirigió al pueblo. Los que se quedaron esperaban con tensión, escuchando cada sonido. Pasó 1 hora, 2, 3. Rachel no regresaba. «Algo ha sucedido». No pudo contenerse Richard. «La han atrapado». «Esperaremos otra hora», respondió James, aunque él mismo ya no creía en un final feliz. De repente, oyeron pasos. James agarró una tabla de madera, la única cosa que se asemejaba a un arma. La puerta del cobertizo chirrió, y en el vano apareció una silueta. «Soy yo», susurró Rachel. «No estoy sola». Tras ella entró un anciano con una bolsa.
echó una mirada atenta a los fugitivos y dijo algo en farsi. «Es el doctor Hassan», tradujo Rachel. «Ha aceptado ayudar». El médico procedió de inmediato a examinar a Michael. Sacó antibióticos de la bolsa, limpió la herida y le puso una inyección. Luego examinó el tobillo de James, le vendó con fuerza y le dio un analgésico. «Dice que Michael necesita reposo al menos 2 días», tradujo Rachel. «Si no, podría tener una septicemia». James negó con la cabeza. «No tenemos 2 días. Por la mañana nos buscarán aquí». El doctor, como si entendiera lo que se decía, volvió a hablar, gesticulando activamente. «Ofrece refugio», dijo Rachel sorprendida. «En su casa en las afueras del pueblo. Dice que odia el régimen de los ayatolás». «¿Por qué nos ayuda?», preguntó Richard con suspicacia. Rachel tradujo la pregunta. El doctor habló durante un largo rato, deteniéndose a veces para encontrar las palabras. «Su hijo estudió en Estados Unidos, en Berkeley», tradujo Rachel. «Cuando comenzó la revolución, regresó a Irán para apoyar los cambios, pero el nuevo régimen lo arrestó como agente occidental. Murió en la prisión de Evin el año pasado». Se hizo el silencio. James miraba atentamente a los ojos del anciano, tratando de determinar si podía confiar en él. Vio en ellos dolor y determinación. «Gracias», dijo en inglés y le tendió la mano. El doctor la estrechó con fuerza y asintió. Trasladaron a Michael a la casa del doctor al amparo de la noche. Era una modesta casa de piedra en las afueras del pueblo, rodeada de un huerto de árboles frutales. Hassan vivía solo, su esposa había muerto hacía varios años. Por primera vez en mucho tiempo, los fugitivos pudieron lavarse, comer comida caliente y cambiarse de ropa limpia. El doctor les dio ropa tradicional iraní para que llamaran menos la atención. «Dice que conoce a un pescador que puede llevarnos a la frontera soviética», dijo Rachel tras hablar con Hassan. «Pero pide mucho dinero». «No tenemos dinero». James extendió las manos. El doctor dijo algo y señaló un armario. «Está usando el dinero que había ahorrado para su funeral», tradujo Rachel con lágrimas en los ojos. «Dice que a su hijo le habría gustado». Pasaron 2 días en la casa del doctor. Michael estaba mejorando. La fiebre había remitido. James también podía caminar con normalidad. Casi nunca salían de casa, temerosos de que los descubrieran. Al tercer día, Hassan regresó con noticias. Un pescador había aceptado llevarlos a bordo la noche siguiente. Supuestamente, el barco saldría a faenar de noche, pero se dirigiría a la frontera soviética. «Dice que el viaje durará unas 15 horas», tradujo Rachel. «Es un riesgo enorme, pero es nuestra única oportunidad». Por la noche, mientras se preparaban para zarpar, llamaron a la puerta. Todos se quedaron paralizados. El doctor les hizo un gesto para que se escondieran en el sótano y fue a abrir. A través de la fina puerta de madera, oyeron voces de hombres. La conversación era tensa. Luego, se hizo el silencio. Después de unos minutos de angustiosa espera, la puerta del sótano se abrió. En el umbral estaba Hassan, pálido. «Policía», tradujo Rachel sus palabras. «Están revisando todas las casas en las afueras. Estarán aquí en 1 hora». El plan de zarpar estaba en peligro, pero el doctor ya había encontrado una solución. Propuso esconder a los estadounidenses en su coche y llevarlos al punto de encuentro con el pescador antes de lo previsto. «Rápido», apremió James. «Tenemos que irnos». Recogieron a toda prisa las cosas que el doctor había preparado: comida, agua, ropa de abrigo. Hassan sacó del garaje el viejo Peugeot. Los fugitivos se metieron en el maletero y en el asiento trasero, cubriéndose con mantas. El coche se puso en marcha. Cada giro, cada bache, hacía que el dolor se agudizara en la pierna herida de James, pero no emitía ni un sonido. Después de 20 minutos de viaje, se detuvieron. «Hemos llegado», dijo el doctor en inglés, abriendo el maletero. Se encontraban en una pequeña cala, oculta de miradas indiscretas.
Una barca de pesca se balanceaba suavemente en el muelle. A su lado estaba un hombre de mediana edad, con el rostro curtido por el sol, el pescador Farid. El doctor habló rápidamente con él. Le entregó el dinero. El pescador asintió y les hizo un gesto a los estadounidenses para que subieran a bordo. Había llegado el momento de la despedida. James abrazó fuertemente al anciano. «Nunca lo olvidaremos, doctor Hassan, si alguna vez podemos pagarle». Hassan negó con la cabeza y dijo algo. Dice: «Vivan libres. Esa es la mejor gratitud», tradujo Rachel, sin poder contener las lágrimas. Subieron a bordo. Farid arrancó el motor y la barca se alejó lentamente de la orilla. Lo último que vieron fue la solitaria figura del doctor, despidiéndose con la mano. Por delante les esperaba el mar abierto y la incertidumbre. El mar Caspio los recibió con hostilidad. Un viento frío de febrero calaba hasta los huesos, las olas golpeaban el costado de la barca de pesca, rociándolos con salpicaduras. Farid gobernaba la embarcación con pericia, manteniendo el rumbo hacia el norte, donde a 150 kilómetros se encontraba la frontera soviética. Los fugitivos se acomodaron en la estrecha cabina. Michael, todavía débil después de su herida, yacía en una angosta litera. Los demás se sentaron en el suelo, apretujados para darse calor. «¿Crees que ya saben que estamos en el mar?», preguntó Richard. James se encogió de hombros. «Seguro. La pregunta es, ¿con qué rapidez organizarán la búsqueda?». Rachel tradujo esta pregunta a Farid. El pescador esbozó una sonrisa sombría y respondió algo. «Dice que Irán tiene lanchas patrulleras, pero rara vez se adentran en el mar por la noche, especialmente con mal tiempo», tradujo Rachel. «Si tenemos suerte, llegaremos a la frontera soviética antes de que organicen una búsqueda seria». Las horas se arrastraban con exasperante lentitud. El balanceo se intensificaba. Se estaba levantando una tormenta. Farid parecía preocupado. A menudo miraba al cielo y murmuraba algo para sí mismo. «¿Qué dice?», preguntó James. «Está rezando», respondió Rachel en voz baja. «La tormenta se está intensificando». A medianoche, el mar se había enfurecido de verdad. Las olas se alzaban varios metros. La barca era zarandeada de un lado a otro. Farid luchaba con el timón, tratando de mantener el rumbo. De repente, se oyó un crujido. Una ola había dañado el mástil. «¡Tenemos que ayudarle!», gritó James, saliendo de la cabina. En la cubierta, les recibió un viento helado con lluvia. James y Richard corrieron hacia el mástil, tratando de asegurar sus restos. Farid les gritaba indicaciones, que Rachel apenas podía traducir, asomándose desde la cabina. Trabajando en la tormenta, no se dieron cuenta de la proximidad de las luces. Solo cuando un brillante haz de un reflector les golpeó los ojos, James se dio cuenta de que los habían descubierto. «¡Una lancha patrullera!», gritó. «¡Todos abajo!». Se zambulleron en la cabina. Farid gritaba algo, señalando hacia el norte. «Dice que estamos casi en la frontera de aguas soviéticas», tradujo Rachel. 15 o 20 minutos más. «Nos alcanzarán antes», observó Richard con sombría resignación. James pensaba febrilmente. Rendirse ahora significaría volver a la cárcel, donde les esperarían torturas y, posiblemente, la ejecución por fuga. «Farid», se volvió hacia el pescador. «Dile que pagaremos el doble si exprime al máximo la velocidad del barco». Rachel tradujo. Farid negó con la cabeza y respondió algo. «Dice que el motor no soportará esa carga en la tormenta», dijo Rachel. «Pero lo intentará». Farid aumentó las revoluciones. La barca tembló, luchando por superar las enormes olas. La lancha patrullera se acercaba, su reflector escudriñaba metódicamente la superficie del mar. «Nos ven», dijo Michael, levantándose con dificultad en la litera. En ese momento, se escuchó un estruendo ensordecedor. El motor se detuvo. La barca perdió velocidad
y se convirtió en un juguete indefenso en manos de la tormenta. Desesperado, Farid intentaba arrancar el motor, pero sin éxito. El guardacostas patrullero ya estaba a unos cientos de metros. «Se acabó», susurró Rachel. James miraba al guardacostas que se acercaba. De repente, tuvo una idea. «Farid, pregúntale a qué distancia estamos de aguas soviéticas». Después de una breve conversación, Rachel tradujo. «Cree que a menos de 2 kilómetros, pero sin motor». «Dile que prepare las bengalas, si es que tiene alguna», interrumpió James. Farid tenía 2 bengalas para emergencias. James cogió una de ellas. «Cuando el guardacostas se acerque, lanzaré una bengala. Eso llamará la atención de la Guardia Costera Soviética, si están patrullando la frontera». «¿Y si no lo están?», preguntó Richard. «Entonces, al menos, les complicaremos las cosas», respondió James. «Quizá, en el barullo, se nos ocurra algo». El guardacostas patrullero se acercó a unos 100 metros. A través de un altavoz se escuchó una orden en farsi. «Exigen que nos detengamos inmediatamente y nos preparemos para el abordaje», tradujo Rachel. «¡Ahora!». James saltó a la cubierta y lanzó la bengala al cielo. La estrella roja ascendió, iluminando el embravecido mar con una luz brillante. El guardacostas patrullero dirigió inmediatamente un reflector hacia la embarcación. Se escuchó otra orden, más brusca. «Advierten que abrirán fuego», gritó Rachel. En ese momento, otro haz de luz apareció desde el norte. Luego otro. Un guardacostas fronterizo soviético había visto la señal de socorro y se dirigía hacia ellos. La patrulla iraní se encontraba en una situación delicada. La persecución en aguas soviéticas podría provocar un incidente internacional. Redujeron la velocidad, pero siguieron apuntando a los fugitivos. «¿Qué ocurre?», preguntó Michael, que no podía levantarse de la litera. «Un enfrentamiento a la mexicana en alta mar», respondió James. «Nadie quiere disparar primero». Su embarcación seguía a la deriva hacia el norte, directamente hacia la frontera soviética. El guardacostas iraní seguía un rumbo paralelo, sin atreverse a acercarse debido a la presencia soviética, pero sin retirarse tampoco. De repente, Farid gritó y señaló el agua. Una enorme ola se acercaba a la embarcación. «¡Agarraos!», fue lo único que alcanzó a gritar James. La ola se estrelló contra el barco con una fuerza descomunal. La embarcación escoró, tragó agua y comenzó a hundirse rápidamente. James fue arrastrado por la borda. El agua helada le quemó el cuerpo, las salpicaduras saladas lo cegaron. Intentaba desesperadamente mantenerse a flote, luchando contra la corriente y la tormenta. Entre el estruendo de las olas, oía los gritos de sus compañeros. A la luz de los reflectores, vio cómo Richard ayudaba a Rachel a mantenerse a flote. Farid intentaba sacar a Michael de la cabina que se hundía. El guardacostas soviético se acercaba. Los iraníes vacilaban. James lo sabía. Ahora se decidía todo. Si los recogían los iraníes, era el fin. Si los guardias fronterizos soviéticos, una oportunidad de salvación. Con sus últimas fuerzas, nadó hacia el norte, hacia el guardacostas soviético, arrastrando a los demás consigo. «Aquí, nadad hacia aquí». Rachel y Richard lo siguieron. Farid finalmente sacó a Michael de la cabina y también nadaron en la misma dirección. El guardacostas iraní hizo un último intento. Dirigió un reflector hacia los nadadores y realizó un disparo de advertencia al aire. Pero era demasiado tarde. El guardacostas fronterizo soviético ya estaba botando una lancha. James sentía que las fuerzas lo abandonaban. El frío le entumecía los movimientos, la ropa mojada lo arrastraba hacia abajo. Vio cómo los marineros rusos sacaban del agua a Rachel, luego a Richard. Farid y Michael también estaban ya cerca de la lancha. Con un último esfuerzo de voluntad, James se obligó a avanzar,
Unas manos fuertes lo agarraron por los hombros y lo izaron a la lancha. Cayó al fondo, jadeando en busca de aire. «Gracias», carraspeó, mirando al joven marinero soviético. Este no respondió, pero le echó una manta de lana por encima. Cuando todos fueron izados a bordo del guardacostas soviético, la patrulla iraní dio media vuelta y regresó a sus aguas. Un incidente internacional era lo último que ambas partes querían en estos tiempos convulsos. En la cubierta, les recibió un oficial con rostro adusto. Preguntó algo en ruso. «Americanos», respondió James, tiritando de frío. «Somos diplomáticos estadounidenses». El oficial arqueó las cejas con sorpresa, luego dio una orden. Llevaron a los fugitivos a una cabina cálida, les dieron ropa seca y té caliente. Nadie hizo preguntas, al menos, de momento. James miró a sus compañeros. Todos estaban vivos, aunque Michael se encontraba en estado semicomatoso. Farid estaba sentado aparte, mirando con desconfianza a los marineros soviéticos. «Lo hemos conseguido», dijo Richard en voz baja. «De verdad que lo hemos conseguido». James asintió, pero no compartía su optimismo. Habían evitado la prisión iraní, pero ¿qué les esperaba en la Unión Soviética? En plena Guerra Fría, unos diplomáticos estadounidenses que cruzaban la frontera ilegalmente podían convertirse en moneda de cambio en un gran juego político. El guardacostas puso rumbo al norte, hacia el puerto soviético de Bakú. Les esperaba la incertidumbre, pero estaban vivos y a salvo de la prisión iraní. Por ahora, eso era suficiente. Bakú los recibió con un amanecer gris y un viento penetrante del Caspio. El guardacostas fronterizo soviético atracó en un muelle militar cerrado, donde ya les esperaba un grupo de oficiales uniformados del KGB. James entendió que ahora comenzaría una nueva etapa de sus pruebas. Los separaron inmediatamente después del desembarco. A James lo llevaron a una pequeña habitación con una única mesa y 2 sillas, la clásica sala de interrogatorios. No vio a dónde se llevaron a los demás, incluido Farid, cuyo destino le preocupaba especialmente. James permaneció sentado a solas durante aproximadamente 1 hora antes de que se abriera la puerta. Entró un hombre de mediana edad vestido de civil, pero con porte militar. Se sentó frente a él, puso una carpeta sobre la mesa y comenzó a hablar en un inglés impecable. «Me llamo Andrei Klimov. Represento los intereses del gobierno soviético en este asunto inusual. ¿Afirma ser un diplomático estadounidense?» «James Baxter, alto asistente del agregado político de la Embajada de los Estados Unidos en Teherán», respondió James. «Mis colegas y yo fuimos tomados como rehenes durante el asalto a la embajada en noviembre de 1979. Klimov hizo una anotación en su bloc de notas. «¿Y escaparon del cautiverio iraní?» «Sí. Nos tenían retenidos en la prisión de Mazandarán. Escapamos hace 4 días». «Un logro impresionante», comentó Klimov secamente. «Especialmente para diplomáticos». En su tono se notaba claramente una insinuación sobre una posible pertenencia a la inteligencia. James decidió ignorarlo. «Exigimos ponernos en contacto con la Embajada de los Estados Unidos en Moscú», dijo con firmeza. «De acuerdo con la Convención de Viena». Klimov levantó la mano, deteniéndolo. «No me dé lecciones sobre derecho internacional, señor Baxter. La situación es delicada. Han cruzado ilegalmente la frontera soviética. En otro momento, esto podría haber terminado con una larga pena de prisión. Pero dadas las circunstancias». Hizo una pausa, estudiando atentamente la reacción de James. «La Unión Soviética no reconoce la captura de diplomáticos estadounidenses en Irán. Es un acto bárbaro que viola todas las normas del derecho internacional. Sin embargo, no podemos simplemente dejarlos ir. Se requiere el cumplimiento de ciertos procedimientos». «¿Qué pasa con mis colegas?», preguntó James. «¿Y con el iraní que nos ayudó?» «Están a salvo», respondió Klimov evasivamente. «El señor Farid crea complicaciones adicionales.
Es un ciudadano iraní que cruzó la frontera ilegalmente. Sus motivos deben ser aclarados. Arriesgó su vida para salvarnos, insistió James. Si lo devuelven a Irán, lo ejecutarán. Klimov hizo otra anotación. Transmitiré su preocupación a la dirección. Y ahora, señor Baxter, me gustaría escuchar un relato detallado sobre su cautiverio y escape. Cada detalle. Durante las siguientes horas, James relató el asalto a la embajada, los meses en Mazandarán, los interrogatorios y la planificación de la fuga. Omitió deliberadamente algunos detalles, especialmente los relacionados con el doctor Hassan, para no ponerlo en peligro si la información se filtraba de alguna manera de vuelta a Irán. Klimov escuchó atentamente, a veces haciendo preguntas aclaratorias. Cuando James terminó, el oficial soviético se recostó en el respaldo de la silla. Una historia impresionante. La verificaremos, por supuesto. ¿A través de la Embajada de los Estados Unidos?, preguntó James. También, asintió Klimov. Pero no solo. Tenemos nuestras propias fuentes de información. Recogió sus papeles y se levantó. Por hoy es suficiente. Se les alojará en una casa de huéspedes del KGB. No es una prisión, pero les aconsejaría que no intenten abandonar el territorio. Bakú no es el mejor lugar para un estadounidense sin documentos. ¿Cuándo podré ver a mis colegas?, preguntó James. Mañana, respondió Klimov, si sus historias coinciden. A James lo llevaron a una habitación pequeña, pero confortable, en un edificio que recordaba a un sanatorio de la época soviética. Le dieron ropa limpia y le ofrecieron la cena. Por primera vez en mucho tiempo, se dio una ducha caliente, lavándose la sal del Caspio y el cansancio de los últimos días. Tumbado en la cama, reflexionó sobre su situación. Habían escapado del cautiverio iraní, pero se encontraban en una nueva incertidumbre. La Unión Soviética y los Estados Unidos estaban en plena Guerra Fría. Los diplomáticos estadounidenses, especialmente con experiencia en Oriente Medio, representaban un valioso capital político. Podrían utilizarlos para la propaganda, para intercambiarlos por agentes soviéticos, para negociaciones diplomáticas. James recordó a Sarah. Ahora que el peligro inicial había pasado, los pensamientos sobre su esposa y su recién nacido llenaron su mente. No sabía si tenía un niño o una niña. No sabía si estaban sanos. Durante los meses de cautiverio no había recibido ni una sola noticia de casa. El sueño no llegaba. James se acercó a la ventana. La vista de la Bakú nocturna estaba parcialmente obstruida por la alta valla del territorio. A lo lejos se veían las luces de la ciudad, tan diferentes a las ciudades estadounidenses o iraníes. Otro mundo, otras reglas. Por la mañana lo despertó un golpe en la puerta. Un joven teniente del KGB lo acompañó al comedor, donde ya se encontraban Richard, Rachel y Michael. Al verse, se abrazaron sin ocultar sus emociones. «Gracias a Dios, están bien», dijo Rachel con lágrimas en los ojos. Michael parecía estar mejor. Aparentemente, había recibido atención médica. Le había vuelto el color a la cara, aunque todavía tenía la mano vendada. «¿Qué te han hecho?», preguntó Richard. «Me interrogaron». «Nada grave», respondió James. «¿Y a ustedes?». «Lo mismo», asintió Richard. «Muchas preguntas sobre nuestro trabajo en la embajada, sobre la fuga». «¿Qué pasa con Farid?», preguntó James. «¿Alguien lo ha visto?». Todos negaron con la cabeza. «He preguntado por él», dijo Rachel, «pero no me han dicho nada». La conversación se vio interrumpida por la aparición de Klimov acompañado de otro oficial. «Buenos días», dijo. «Espero que hayan descansado bien. Tengo noticias. Nos hemos puesto en contacto con la embajada estadounidense en Moscú. Han confirmado sus identidades». Los fugitivos intercambiaron miradas de alivio. «¿Cuándo podremos volver a casa?», preguntó Michael. «No tan rápido», respondió Klimov. «Se necesitan más autorizaciones de alto nivel. Además,
El gobierno iraní ya ha enviado una solicitud formal de extradición. ¿Extradición?, exclamó Richard. Pero somos ciudadanos estadounidenses. Ciudadanos estadounidenses acusados por Irán de espionaje, señaló Klimov con calma. No se preocupen, la Unión Soviética no tiene un acuerdo de extradición con Irán. Pero el proceso lleva tiempo. ¿Cuánto?, preguntó James. Unos días, quizás una semana, respondió Klimov. Mientras tanto, seguirán siendo nuestros huéspedes, con libertad de movimiento limitada, por supuesto. Después del desayuno, les permitieron salir al patio interior del complejo. Por primera vez en mucho tiempo, podían hablar libremente sin temor a ser escuchados, aunque todos entendían que la zona probablemente estaba intervenida. ¿Qué piensas?, preguntó Richard cuando se alejaron a un rincón del patio. Creo que se pondrán en contacto con nuestra embajada de verdad, respondió James. Pero van a negociar. Somos una buena baza en sus manos. Al menos estamos vivos, dijo Rachel, y no en una prisión iraní. James asintió. Me preocupa Farid, si deciden entregarlo a Irán como gesto de buena voluntad. Tenemos que hacer algo, dijo Michael con resolución. Arriesgó su vida por nosotros. En ese momento, Klimov se acercó a ellos. Señor Baxter, ¿podría acompañarme un momento? James se apartó con él. Tengo un mensaje de su esposa, dijo Klimov, extendiéndole una hoja de papel doblada. Llegó a través de los canales diplomáticos. James desplegó la nota con manos temblorosas. La letra de Sara, tan familiar y querida. Querido James, no puedo creer que estés vivo y a salvo. Todos estos meses no he perdido la esperanza. Tenemos una hija. Eleanor James Baxter, nació el 3 de febrero. Es preciosa y se parece mucho a ti. Te esperamos en casa. Con amor, Sara. A la nota iba adjunta una pequeña fotografía de la recién nacida. James no pudo contener las lágrimas. Gracias, le dijo a Klimov. El oficial soviético asintió con una inesperada comprensión. Yo también tengo una hija. Sé lo que significa. Por la noche, Klimov volvió a visitarlos, esta vez con noticias importantes. Mañana serán trasladados a Moscú. Desde allí, después de las formalidades necesarias, podrán volar a los Estados Unidos. ¿Y Farid?, preguntó James. ¿Qué va a ser de él? Klimov vaciló. Su caso es más complicado, pero puedo decirles que no será entregado a Irán. Posiblemente le concedan asilo político en una de las repúblicas soviéticas. No era una victoria total, pero al menos Farid evitaría la ejecución en Irán. A la mañana siguiente, los subieron a un avión militar con destino a Moscú. Al abandonar Bakú, James miró por la ventanilla el mar Caspio, testigo de su desesperada huida y su milagroso rescate. En Moscú, los recibieron representantes de la embajada estadounidense. Después de una semana de negociaciones diplomáticas al más alto nivel, todas las formalidades fueron resueltas. El 7 de marzo de 1980, un vuelo especial los llevó de Moscú a Berlín Occidental, y de allí a los Estados Unidos. Antes de partir, James recibió una nota inesperada de Klimov. Farid ha obtenido el estatuto de refugiado. Vivirá en Tashkent. Posiblemente, algún día, sus caminos se crucen de nuevo. Era una despedida y al mismo tiempo una promesa. Su fuga había tenido éxito, pero había dejado hilos que los unían a personas de ambos lados del telón de acero. Washington los recibió como héroes. En la base aérea de Andrews les esperaba una ceremonia solemne con la participación del secretario de Estado y representantes de la Casa Blanca. Banderas estadounidenses ondeaban al viento, una banda militar tocaba música, los periodistas se agolpaban tras las barreras. James lo veía todo como a través de la niebla. Después de meses de cautiverio y semanas de una fuga extenuante, la pompa oficial le parecía irreal, casi absurda. Solo buscaba a una persona con la mirada. Y allí estaba ella. Sara, de pie apartada de los funcionarios,
sosteniendo un pequeño bulto en sus brazos. Al ver a su marido, corrió hacia él, sin prestar atención a los protocolos ni a las cámaras. Se encontraron a medio camino. James abrazó a su esposa, con cuidado, temiendo lastimar al bebé. Por primera vez en muchos meses, sintió que realmente había regresado a casa. «Conoce a Eleanor», susurró Sarah, abriendo un poco la mantita. James miró el diminuto rostro de su hija. Ella lo miraba con unos claros ojos azules, tan parecidos a los suyos. La tomó en brazos con cuidado, sintiendo un nudo en la garganta. «Hola, Ellie», dijo en voz baja. «Papá ha vuelto». La parte oficial transcurrió como en un sueño. Discursos, apretones de manos, promesas de apoyo. James respondía a las preguntas automáticamente, con la mente muy lejos, con Sarah y su hija, con quienes ansiaba estar a solas. Finalmente, después de todas las ceremonias, llegaron a casa, a su pequeño apartamento en Arlington, que Sarah había mantenido a flote a pesar de las dificultades económicas durante su ausencia. «Sabía que volverías», dijo ella, mientras estaban sentados en el sofá, abrazados. Eleanor dormía en la cuna al lado. Incluso cuando todos decían que debíamos prepararnos para lo peor. James le apretó la mano. «La idea de vosotras dos me ayudó a sobrevivir. Cada día me imaginaba volviendo a casa». En los días siguientes, la vida fue recuperando gradualmente un nuevo ritmo. James aprendía a ser padre, disfrutando de cada momento con su hija. Las noches en vela con un bebé que lloraba le parecían una bendición después de las noches en vela en una celda iraní. Pero volver a la normalidad resultó más difícil de lo que había previsto. Las pesadillas lo atormentaban. Revivía una y otra vez los interrogatorios, la huida, la tormenta en el Caspio. A veces se despertaba empapado en sudor frío, convencido de que aún estaba en Mazandarán. Sarah le sugirió que fuera a un psicólogo, pero James se negó. «Solo necesito tiempo». El Departamento de Estado le concedió una larga licencia para recuperarse, pero la inactividad solo intensificaba su ansiedad. James comenzó a escribir un informe detallado sobre su cautiverio y fuga, con la esperanza de que esto le ayudara a estructurar los recuerdos y disminuir su impacto traumático. Un mes después de su regreso, lo invitaron a una sesión a puerta cerrada del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Los senadores querían escuchar de primera mano sobre la situación en Irán y las condiciones de los rehenes que aún permanecían cautivos. Después de la sesión, un hombre con un traje impecable se le acercó. «Señor Baxter, me llamo Robert Carson, de la CIA. Nos gustaría hablar con usted más detalladamente sobre algunos aspectos de su fuga». «Ya he proporcionado un informe completo al Departamento de Estado», respondió James. «Nos interesan ciertos detalles», insistió Carson, «especialmente los relacionados con las personas que le ayudaron. El doctor Hassan, por ejemplo». James se tensó. «No puedo exponerlo a un peligro aún mayor». «No vamos a poner a nadie en peligro», le aseguró Carson. «Al contrario, nos gustaría ayudar a estas personas, si es posible. Tenemos algunos recursos en la región». James aceptó reunirse, pero fue cauteloso en sus respuestas. No sabía qué intereses concretos perseguía la CIA y no quería que la información que proporcionaba se utilizara en detrimento de aquellos que habían arriesgado sus vidas para salvarlos. La primavera dio paso al verano. James fue volviendo gradualmente al trabajo, aunque no sobre el terreno. Eleanor crecía, haciendo sus primeros descubrimientos del mundo. Cada una de sus sonrisas, cada nuevo sonido, eran para James un recordatorio de por qué había luchado. En julio, llegó una carta inesperada de la embajada soviética. Dentro, había una breve nota de Andrei Klimov. «Farid se ha adaptado en Tashkent. Trabaja como pescador en el mar de Aral. Me pidió que le dijera que se acuerda mucho de usted». Junto a la nota había una fotografía.
Farid en la orilla del mar, sonriendo, aunque con la tristeza en los ojos de un hombre que ha perdido su patria. James le mostró la carta a Sara. Sin él, no habríamos sobrevivido. Quizás algún día os volváis a encontrar, dijo ella. El mundo está cambiando. En noviembre de 1980, exactamente un año después de la toma de la embajada, Ronald Reagan fue elegido presidente de los Estados Unidos. Uno de sus primeros éxitos en política exterior fue la liberación de los rehenes restantes en Irán. El 20 de enero de 1981, el día de la toma de posesión de Reagan, los últimos 52 estadounidenses fueron liberados después de 434 días de cautiverio. James vio el reportaje sobre su regreso con sentimientos encontrados. La alegría por sus compañeros se mezclaba con la amargura de los recuerdos y el sentimiento de culpa por haber podido escapar antes, cuando otros seguían sufriendo. Aquella noche se quedó mucho tiempo en la habitación de la niña, observando a Eleanor mientras dormía. Sara lo encontró allí pasada la medianoche. ¿En qué piensas?, preguntó, abrazándolo por los hombros. En el precio de la libertad, respondió él, y en aquellos que lo pagaron por mí. Recordó al doctor Hassan, que lo había arriesgado todo por unos desconocidos, a Farid, que había perdido su patria, a Andrei Klimov, que había mostrado humanidad a pesar de las diferencias políticas. Tengo que hacer algo, dijo él, devolver su bondad. En los meses siguientes, James trabajó con organizaciones no gubernamentales que ayudaban a los refugiados iraníes. Utilizó sus contactos en el Departamento de Estado para facilitar la obtención de visados para aquellos que huían de la represión del régimen islámico. A través de canales diplomáticos intentó averiguar el destino del doctor Hassan, pero fue en vano. Teherán estaba cerrado a los estadounidenses. La información se filtraba con dificultad. En 1985, cuando comenzó la perestroika de Gorbachov, James recibió una invitación de Klimov, que ahora trabajaba en el Ministerio de Asuntos Exteriores soviético, para visitar la URSS en una visita no oficial. Era una oportunidad para reunirse con Farid. La reunión tuvo lugar en Tashkent, en un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad. 5 años habían cambiado a Farid. Había envejecido y le habían aparecido canas en el pelo, pero los ojos seguían siendo los mismos, vivos y penetrantes. Se abrazaron como hermanos, sin contener las emociones. Pensé que nunca volvería a verte, dijo Farid en un inglés chapurreado que había aprendido durante esos años. Te he traído algo, respondió James, sacando un sobre de la mochila. Dentro había documentos para un visado a Estados Unidos y una oferta de trabajo en una empresa pesquera en Florida. Si quieres, claro, añadió James. No es una obligación. Farid miró los documentos largamente y luego sacudió la cabeza. Gracias, amigo, pero mi vida está aquí ahora. Me casé, tengo un hijo. Sacó una foto de un niño de unos 3 años. Se llama James. En tu honor. Hablaron toda la noche, recordando la fuga, contando sus vidas después. Al amanecer, al despedirse, Farid dijo: «Sabes, nunca me he arrepentido, ni siquiera cuando fue duro. Lo que hicimos fue lo correcto». James asintió. Sí, lo correcto. De regreso a casa, haciendo escala en Moscú, se reunió con Klimov. El diplomático soviético parecía entusiasmado con los cambios en el país. «El mundo está cambiando, señor Baxter», dijo. «Quizás pronto no haya ni bloque oriental ni occidental, solo personas que intentan vivir juntas». «Me gustaría creerlo», respondió James. En 1989, cuando cayó el muro de Berlín, James estaba viendo un reportaje por televisión con Eleonora, que tenía 9 años. «¿Qué pasa, papá?», preguntó, mirando a la gente eufórica. «La gente está recuperando la libertad, cariño», respondió él, «como yo lo hice una vez».
¿Me contarás esa historia?, preguntó ella. Mamá dice que fuiste muy valiente. James abrazó a su hija. Algún día te la contaré, cuando estés preparada para oír hablar de que la libertad es el mayor tesoro y de personas dispuestas a arriesgarlo todo por ella. Washington, octubre de 2019. James Baxter subió lentamente los escalones del monumento a Lincoln, apoyándose en un bastón. A sus 72 años, aún mantenía una postura erguida y una mirada clara, aunque el pelo hacía tiempo que se había vuelto blanco y el rostro estaba surcado de arrugas, huellas de los años vividos y las pruebas superadas. A su lado caminaba su hija Eleonora, ahora una mujer de 40 años, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown. Detrás de ellos iban dos adolescentes, sus nietos, Michael y Sarah, nombrados en honor al amigo que murió 10 años antes, y a la abuela, que falleció aún antes. «Papá, ¿estás seguro de que quieres subir?», preguntó Eleonora con preocupación. «Podríamos reunirnos con ellos abajo». James negó con la cabeza. «Prometí que nos encontraríamos al pie de la estatua. Hace 40 años no podía caminar sin bastón por la lesión de la fuga. Ahora vuelvo a llevar bastón, pero por otro motivo. La vida da muchas vueltas». Arriba, junto a la estatua de mármol de Lincoln sentado, les estaban esperando. Rachel Klein Miller, aún elegante a sus 68 años, con el pelo corto y canoso y los ojos vivos. A su lado estaba Richard Foster, apoyándose en el hombro de su hijo, un joven alto de unos 30 años. Se abrazaron, sin palabras que eran innecesarias para personas que habían pasado por lo que habían pasado ellos. «No puedo creer que hayan pasado 40 años», dijo finalmente Rachel. «Parece que fue ayer». «Y al mismo tiempo, en otra vida», añadió Richard. Se reunían así cada año, el 4 de noviembre, el día del aniversario de la toma de la embajada. Normalmente se reunían los cuatro, James, Rachel, Richard y Michael. Pero 10 años antes, Michael había muerto por complicaciones de una vieja herida. Una bala que quedó cerca de la columna vertebral acabó haciendo su trabajo. Este año, por primera vez, estaban con ellos los hijos y los nietos. 40 años es una fecha especial. «He recibido una carta de Farid», dijo Rachel, sacando un sobre. «No ha podido venir, su salud ya no es la mejor. Pero ha enviado fotos». En las fotos había un anciano con una espesa barba blanca, rodeado de una gran familia. Hijos, nietos, bisnietos. Tras la desintegración de la URSS, Farid se quedó en Uzbekistán y se convirtió en un exitoso hombre de negocios. Su hijo James, nombrado en honor a Baxter, ahora trabajaba en la embajada de Uzbekistán en Washington. «Y esto es de Andrei». Richard tendió otro sobre. «Vuela la semana que viene. Quiere reunirse por separado». Andrei Klimov, el antiguo oficial de la KGB, tras la desintegración de la URSS, trabajó en el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Luego se jubiló y escribió unas memorias donde contaba, entre otras cosas, la historia de los diplomáticos americanos que escaparon del cautiverio iraní. Habían mantenido el contacto todos estos años, reuniéndose en conferencias internacionales. «Es asombroso cómo se han entrelazado nuestras vidas», dijo James pensativo. «Gente de distintos lados de las barreras políticas, de diferentes culturas, hablando diferentes idiomas». «Esto es la verdadera diplomacia, papá», dijo Eleonora. «No las negociaciones oficiales, sino las conexiones humanas». James sonrió a su hija. Después de regresar del cautiverio, continuó su carrera diplomática, trabajó en embajadas de Estados Unidos en diferentes países y llegó a ser embajador. Pero lo que él consideraba su mayor logro no eran los éxitos oficiales, sino la red de contactos informales que había tejido y que ayudaron a mucha gente en momentos difíciles. «Nunca nos contaste la historia completa, abuelo», dijo Michael, que tenía 15 años. «Solo algunos fragmentos». James intercambió una mirada con Rachel y Richard. «Quizá ha llegado el momento», asintió Rachel. «Deben saberlo». «No aquí»,
dijo James. Vayamos a ese café de la esquina. Es tranquilo y podremos hablar sin que nos interrumpan. En un pequeño y acogedor café, encontraron una mesa apartada. Tras pedir café y té, James comenzó a contar la historia, desde el principio, desde el momento en que la multitud irrumpió en la Embajada de Estados Unidos en Teherán el 4 de noviembre de 1979. Rachel y Richard a veces complementaban su relato con detalles que él olvidaba o recordaba de forma diferente. La historia duró varias horas. La joven generación escuchaba con el aliento contenido. Para ellos no eran acontecimientos históricos abstractos, sino la historia personal de sus seres queridos. «Después de todo lo que habéis pasado», preguntó Sara, de 13 años, cuando la historia se acercaba a su fin. ¿No llegasteis a odiar a Irán? ¿O a la Unión Soviética? James negó con la cabeza. No, cariño. Aprendí a distinguir entre los regímenes y la gente. En las circunstancias más difíciles nos encontramos con personas dispuestas a arriesgar sus vidas para ayudar a desconocidos. El doctor Hassan, Farid, incluso Andrei, a su manera. Me demostraron que la humanidad existe en todas partes, incluso detrás de los muros más altos. ¿Qué pasó con el doctor Hassan?, preguntó el hijo de Richard. ¿Llegasteis a saberlo? Se hizo el silencio. Esta pregunta los había atormentado a todos durante años. Intentamos obtener información, respondió finalmente James, a través de todos los canales posibles. Pero después de nuestra huida, hubo detenciones en la zona. Muchos sospechosos de ayudarnos desaparecieron en las cárceles. Oficialmente, nunca supimos su destino. Hizo una pausa y luego continuó. Pero en 2009, durante el movimiento verde en Irán, recibí una carta de un hombre que decía ser nieto del doctor Hassan. Escribió que su abuelo había muerto en prisión en 1981, pero antes de morir, logró enviar un mensaje al exterior, donde decía que no se arrepentía de su elección, que ayudarnos era su forma de honrar la memoria de su hijo y oponerse a la tiranía. Eleanor puso una mano sobre el hombro de su padre. Nunca nos contaste nada de esa carta. Algunos recuerdos son demasiado dolorosos para compartirlos, respondió James en voz baja. Pero hoy, 40 años después, creo que es importante que conozcáis toda la historia, para que recordéis que la libertad tiene un precio, y a veces ese precio no lo pagan quienes obtienen la libertad, sino quienes ayudan a otros a conseguirla. Guardaron silencio, rindiendo homenaje a aquellos que no habían vivido para ver este día. Y aún así, dijo Richard, levantando su taza, propongo un brindis no por el pasado, sino por el futuro. Por un mundo donde los muros entre las personas sean más bajos y los puentes más fuertes. Levantaron sus tazas. James miró a sus nietos, la generación que construirá ese mundo, y sintió que se cerraba un círculo. Su propia historia de huida de Mazandarán se había convertido no solo en un recuerdo personal, sino en parte del legado familiar, una lección sobre el valor de la libertad y la dignidad humana. Por el futuro, repitió sonriendo, y por aquellos que nos ayudaron a llegar a él,